Saludos, bienvenidos nuevamente a tu programa Cara a Cara con la Verdad. Quien te habla es tu hermano y amigo Joel Maldonado. Sumamente agradecido de parte de nuestro Dios por nuevamente tenernos aquí en esta plataforma, y darnos la oportunidad de tener nuevamente al maestro José Briceño. Maestro, un saludo. Bendiciones a todos los que nos están viendo a través de esta plataforma Cara a Cara con la Verdad y a través de las redes. Dígase TikTok, Facebook, Telegram, Instagram, YouTube y para ustedes contar. Saludamos a todos. Como siempre he dicho, a los amigos invisibles. Porque Amigos invisibles. Yo no los veo, ellos me ven a mí. Pero están ahí. Sí, están pendientes. Agradecido, Maldonado, por esta gran invitación de traerme desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, hasta Sí, acá, señor. el estado de la Florida, la ciudad de Williston, Florida. Estamos aquí en Williston, Florida. ¿Qué estamos? Un programa más que sé que va a ser de bendición, va a ser huellas, va a enseñar, va a edificar. Ese es el trabajo del maestro Briceño, exponer la verdad verdadera, la verdad absoluta. Alguien me dijo, ¿por qué verdad verdadera? No es redundancia, no, porque hay mentiras verdaderas. Wow. Cosas que por tradición se han venido diciendo en nuestras congregaciones, que no es una verdad de Dios, no es una verdad teológica, teológicamente no es una verdad, pero por tradición se han venido diciendo y ya se tienen como una verdad. Alguien dijo que una mentira toma fuerzas como una verdad cuando tú la crees. Claro. Y toma fuerzas como una verdad por las muchas veces que lo dices y lo terminas creyendo. Oh, wow. Entonces, estamos recibiendo las grandes iluminaciones por el Espíritu Santo, parte de ella, no toda, que es una verdad absoluta, verdadera, de lo que está escrito en revelación que se escribió por inspiración, para exponerla y sacar a nuestros feligreses al cuerpo de Cristo, Claro. los hijos de Dios, sacarlos del sincretismo. Ese término sincretismo significa la mezcla de falsa doctrina dentro de la iglesia, porque es lamentable que nosotros cuando hablamos de falsa doctrina, pues nos referimos a los testigos de Jehová, a los católicos y para ustedes contar, y resulta que un 40% de lo que nos han enseñado en nuestras congregaciones evangélicas, protestantes. Eso es fuerte lo que usted está hablando. Señores, un 40% es falsa doctrina, así como te lo estoy diciendo. No es fácil, es más fácil, mira, desaprender para aprender no es nada fácil. No es nada fácil. Y no es fácil cuando tú tienes 40 años creyendo algo por tradición y venga el maestro Briceño en una hora a decirte todo lo contrario. Porque abrazamos eso que aprendimos y lo abrazamos tan fuerte que no lo queremos soltar. ¿Sí es? ¿Ve? Y eso a veces es un problema porque no nos permite avanzar y nos estancamos en ciertas áreas de nuestras vidas por estar arraigados a lo que cosas erróneas que aprendimos desde nuestra infancia, desde nuestra niñez. Pero para eso estamos aquí en estas plataformas, porque no es que queremos obligar a nadie a que tiene que cambiar X o Y forma de pensar, sino que simplemente nuestra responsabilidad es exponer No lo imponer. que es correcto. No imponer. No imponer. Exponer. Nosotros exponemos y es responsabilidad de cada uno del oyente, de Radio Escucha, el que nos mira a través de las plataformas, decidir coger o rechazar. Nosotros libramos nuestra responsabilidad. Usted libre la suya. Sí. Así que vamos hoy a comenzar con el programa, pero no sin antes decirle
que vayan a nuestras plataformas, denle like a este contenido, comenten. Le pedimos, ¿verdad? Con todo nuestro corazón, encarecidamente, por favor, denle like, comenten, compartan, ya sea por WhatsApp, ya sea por el Facebook, ya sea por mensaje de texto. Hay muchas diferentes formas de que usted pueda compartir este contenido, porque aquí el propósito es poder llegar a más personas, poder llegar a más almas. Así que dele like, suscríbase tanto al canal de YouTube, tanto al canal que tenemos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Suscríbase, síganos para que pueda estar al tanto de todo lo que está sucediendo, tanto con el maestro José Briceño, que usted vaya a su plataforma, José M. Briceño, como de esta plataforma Cara a Cara con la Verdad. Y hoy queremos traer un sabroso tema, algo que es muy común en las congregaciones, específicamente en las pentecostales, ¿verdad? Y es que queremos hablar sobre el don de hablar en lenguas. Esto es un tema que es muy interesante, es un tema que las personas que no son creyentes desconocen, no saben, nos miran a veces como estos locos que menean las cabezas y hablan otras lenguas, pero es que desconocen una información, desconocen por qué es que los cristianos hablan lengua. Ahora, quiero comenzar porque hay una serie de preguntas que queremos que estas preguntas puedan aclarar muchas dudas y queremos que estas preguntas puedan mostrarle al oyente y al que nos está mirando qué es el don de hablar en lengua. La Biblia nos habla que hay diferentes dones que un creyente adquiere una vez, acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas y uno de esos dones es el hablar en lengua. Maestro Briceño, realmente, ¿qué significa el don de hablar en lengua según la Biblia? Mira, los dones espirituales se componen en tres facetas. Uno son los dones de revelación, que son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Otros son los dones de poder, que son milagro, fe y sanidad. Y otros son los dones de expresión oral, que son lengua, interpretación y profecía. Son los dones de expresión oral. Entre esos dones de expresión oral está el don de lengua. Ahora, cuando nosotros hablamos del don de lengua, el texto sagrado, digo nosotros por lo que está escrito en el texto sagrado. Yo no me invento, yo voy a lo que está en la Biblia, lo que está en el texto Claro. sagrado. Hay tres tipos de manifestación en lenguas. Tres. Primero, la lengua es por señal. Ya te voy a decir cuál es esa. ¿Okay? La lengua es por señal. Segundo, las lenguas devocionales. Y tercero, las lenguas que se interpretan para expresar una profecía o una palabra profética o dar un mensaje. Wow. Son tres tipos. Te voy a hablar primero las lenguas por señal. La lengua es ese tipo de lenguas que acabo de expresar, lo vuelvo a repetir para que eso no se olvide. Las lenguas por señal son aquellas que el Espíritu Santo a través de un receptor, porque quien da el sentido de la lengua es el Espíritu Santo y nosotros articulamos el sentido. Es aquel tipo de lengua que hablas por el Espíritu, según el Espíritu te da, según lo que está en el texto sagrado, que son lenguas entendidas por los humanos. Son idiomas, dialectos, para ustedes contar, donde son entendidas por los humanos, que fueron las lenguas que se dieron en el Pentecostés. Mm.
donde dice, los oímos hablar nuestras propias lenguas. ¿No son estos galileos? ¿Y dónde aprendieron a hablar así? Los oímos hablar nuestras propias lenguas. Son las lenguas por señal. Es ahí que comienza esa manifestación. Eh, no es que allí comienza la manifestación en lengua, sino es la primera vez que se da la manifestación Okay. de un don ¿Y qué es de redactada? lengua y que es escrita. Ok. En una ocasión, nunca he utilizado los púlpitos para hablar en lengua. El hacer eso es una falta de respeto. Oh, wow. Pablo lo dijo. Te lo voy a decir dónde está. Nunca he usado los medios de comunicación, ni la televisión, ni la radio, ni un púlpito para hablar en lenguas, con sus excepciones, que ya las voy a dar. Las voy a dar. Interesante. Sí. Por eso digo con sus excepciones, que las voy a dar. Estaba en un servicio. Maestro Briseño es el predicador. Y recibí por el Espíritu hablar en lenguas. Me quise como resistir, pero el Espíritu me dijo, habla lo que ponga en tu espíritu, dilo y exprésalo. Él es el dueño de esto. Ujú, claro. Yo no uso lenguas intercaladas como para agregarle a un mensaje bíblico o una predicación. No. Pero él me dijo que hablara, hablé. Era una lengua por el sonido y por lo acontecido, que ya te voy a dar testimonio, era una lengua asiática. Y empecé a hablar en lengua. Había un número de personas, como de 1,000 personas aproximadamente. Hey, no es común en Briseño, porque considero que es una falta de respeto hablar en lenguas, si no es una lengua por señal, si no es una lengua por interpretación, es una falta de respeto hablar en lengua en público. Eso no se debe hacer. Pero en este caso fue por señal, te cuento. Terminó el servicio, oro por todos, y se me acerca un misionero que hasta hoy no me acuerdo su nombre, que si yo sé su nombre lo digo, porque si me está escuchando él puede levantar la mano y decir, confirmo y corroboro y secundo lo que ese hombre está diciendo. A lo mejor me está viendo y dice, wow, sí, ya me acuerdo de ese día, maestro. Se Permita a acercó, Dios. sí, se acercó un misionero, él es asiático, con otro compañero, también asiático, llorando. Están los dos. Este misionero que me conoce, lo conozco bien, por lo menos compartimos, ahora no preciso su nombre, me dijo, maestro, ¿dónde usted aprendió a hablar el mandarín? Le digo yo no sé de qué me estás hablando, yo no hablo ni mandarín, ni mandarina, ni limón, ni naranja, yo de eso no sé nada. ¿Por qué? Porque la lengua que usted habló es un perfecto mandarín, con sus verbos, con sus conjugaciones exactas, que él entendió todo lo que usted dijo. Hmm, Y él estaba llorando. Y en el mensaje en mandarín, que yo también lo entendí, usted dijo fue esto. Y me dio la explicación o la interpretación de lo que el Espíritu Santo, porque el que pone el sentido de la lengua a nuestro espíritu es el Espíritu Santo. sí, Nosotros articulamos, no es una lengua que yo me inventé. sí, señor. Y me dio la interpretación de lo que yo hablé en mandarín según el Espíritu Santo me daba que hablase. Eso es lo que dice el texto sagrado. Esa es una lengua por señal, pero es que es una lengua humana que tiene que ver con un dialecto, con un idioma.
humanamente hablando acá, en la tierra. Claro. Oído, oído. Aprovecho para corregir. No hay lenguas angelicales. Ok. Eso no existe. Cuando Pablo dijo, si yo hablase lenguas angelicales, es una suposición o supuestos negados que el apóstol Pablo está hablando. Lo que Pablo quiso decir es, si yo tuviese la capacidad de hablar el lenguaje de los ángeles y no tengo amor, de nada soy. Es lo que Pablo quiere decir ahí. Pero no es que el Espíritu Santo me va a tomar a mí para hablar, porque los ángeles tienen un lenguaje. Eso lo dice Pablo. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ellos tienen un lenguaje. Entre ellos, Pablo dice que los ángeles tienen un lenguaje. ¿Cuál es? No se conoce. Que un ángel puede venir a ti y hablar español, perfecto. Puede venir a ti y hablarte en inglés, perfecto. Puede venir acá y hablar en cualquier idioma, perfecto. Tienen capacidad para eso. Pero ellos tienen su Ellos son más idioma. que bilingües, ellos conocen los idiomas y saben Sí. hablar y se destrezan y conocen todos los idiomas y lo saben hablar. Pero tienen el suyo. Pero hay un lenguaje muy personal de ellos que no es un, castellano, que no es un inglés, que no es japonés, que no es mandarín, que no es árabe, que no es ruso, es un lenguaje de ellos personal. Y que Pablo no está diciendo que nosotros humanamente tenemos la capacidad de hablar como los ángeles, a menos, y eso no es bíblico, no lo dice la Biblia, pero no quiero cerrar la posibilidad, que el Espíritu Santo en su voluntad te ponga el sentido de la articulación para que hables el lenguaje que los ángeles hablan. Pero ese es el problema del Espíritu. Sí. ¿Okay? Pero no podemos decir que las lenguas que tú hablas que no se entienden humanamente son lenguas angelicales. Eso no es bíblico. Ahora, el primer tipo de lengua es las lenguas por señal. El segundo tipo de lengua es las lenguas devocionales, que es cuando el Espíritu Santo, que es donde dice que Él pone el sentido de la articulación, que Él pone el sentido de la articulación y yo hablo en lenguas y en la lengua que estoy hablando es una lengua devocional donde estoy adorando o hablando por el Espíritu, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, Él pone en nosotros el sentir de la lengua y nosotros oramos y adoramos. Es una lengua devocional, oído, donde Pablo dice, como es una lengua devocional, de oración o adoración y es tu conexión con Dios, cállate, dice Pablo, habla para ti mismo. Es lo que dice Pablo, porque no es una lengua por señal, nadie te está entendiendo, no es una lengua que vamos a hablar ahora de eso, de la que se interpreta para expresar una profecía, sino es una lengua que nadie le entiende porque eres tú y Dios hablando según el sentido de articulación que el Espíritu Santo puso en ti. Por eso dice Pablo que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿De qué lengua está hablando Pablo? No está hablando de la lengua por señal y no está hablando de la lengua que se interpreta, porque la lengua por señal y la lengua que se interpreta, pues habla a los hombres. Pablo está hablando de la lengua devocional. Cuando la lengua es devocional, de oración y adoración, estás hablando con Dios, no con los hombres. Entonces no hay quien te entienda. Y si estás orando en lenguas y adorando en lenguas, ¿quién le dirá amén a tu oración? Porque nadie te entiende. Entonces cállate la boca y habla tú con Dios. Esa es la segunda lengua, la lengua devocional. Es Wow. donde Pablo te manda a callar porque nadie te entiende. ¿Ya? Pablo no te manda a callar cuando la lengua es por señal. Porque cuando es por señal, se conoce porque tú no hablas ese idioma, pero lo hablas en perfecto, con sus verbos conjugados, bien coordinados, con las sílabas bien colocadas, lo haces muy bien
que es una lengua por señal y nadie te puede mandar a callar porque es una manifestación del Espíritu, que fueron las lenguas que se dieron en el Pentecostés. Ok. La segunda es la lengua por devocional y la tercera es la lengua que se interpreta para expresar una profecía. Es decir, el Espíritu Santo, quiero corregir esto antes de entrar en esa lengua. Nunca el Espíritu Santo va a usar a una persona hablando en lenguas y a otra interpretando para expresar una profecía cuando hay el oficio del profeta en la congregación. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Entonces, como no tenemos el oficio del profeta, entonces el Espíritu Santo Levanta a alguien. levanta a alguien hablando en lenguas para que haya un intérprete y dé una palabra profética. Oh, wow. Pero si está un profeta, no lo va a hacer porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Así que todo el que el Espíritu Santo levante a dar una profecía a través de lengua no es profeta. No, Él puede no, no, utilizar no, a alguien. no necesariamente, no Ok. necesariamente. Ahora, escúchame bien esto. El don de lengua para la profecía, nadie lo entiende tampoco. Por eso dice Pablo, si no hay intérprete, cállate, porque eso es una lengua devocional. Sabemos que no es por señal porque nadie entiende. Sabemos que es devocional porque no hay intérprete. Entonces cállate, porque nadie entiende, no hay intérprete, cállate, habla para ti, para Dios. Entonces, hay un hermano que Dios quiere dar un mensaje a una congregación en lengua. Y el Espíritu Santo pone el sentir de la lengua en el hermano, en la hermana Petra, una hermana, en la hermana Petra. Pero pone el sentir, pero pone la interpretación en el hermano Juan de los Palotes. Pero oído Maldonado, oído lo que me están escuchando, presta atención. El don es de interpretación, no de traducción. ¿Ya? O sea, esto no funciona, no es bíblico. Ramba, 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 que dice el Señor, Ricky, 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 que estoy entre ustedes, leca, laca, laca, que vengo pronto, ra, 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 que viven en santidad, ñiqui, 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 que estoy con ustedes. Eso es mentira. Eso no es lo que Pablo está presentando. Sí. Pablo dice, si después de hablar en lengua, pide interpretarla. Después que hablas en lengua, es que viene la interpretación. Porque la interpretación es expresar, decir, vociferar lo que ya el Espíritu Santo se encargó de traducir a tu espíritu. O sea, el Espíritu Santo puso el sentir de la lengua en la hermana Petra y puso la traducción en el hermano Juan de los Palotes para que interprete lo que está recibiendo por el Espíritu. Por Wow. decir algo. Wow. Tú hablas inglés, ¿verdad? Sí, sí, hablo muy poquito de inglés. Pero vas a entender algo que te estoy diciendo. Sí. Si yo te digo, Sir Maldonado, please close the door. ¿Qué te dije? Me está diciendo, por favor, que cierre la puerta. Sí. Te dije, Sir, señor, Señor, sí. please, por favor, Cierre la puerta. Mister también se puede decir, Maldonado, close the door. ¿Ok? Tú no necesitas, tú automáticamente recibiste lo que yo te dije en inglés. ¿Ya? Y se lo vas a decir en español a otra segunda, a otra tercera persona. Yo soy la primera persona. Ujú. Tú eres la segunda persona y tenemos una tercera persona. Vamos a hacer un juego acá. Yo te voy a decir, please, my brother, close the door. Please, my brother. Close the door. Por favor, mi hermano, cierra la puerta. Ok. Yo hablé la lengua. Tú la traduces porque conoces los dos idiomas Sí, y a la vez la interpretas. la interpreto a la persona. ¿Ok? Eso es lo que pasa con la manifestación en lengua cuando es para interpretación y expresar una profecía. O sea que el que habla en lengua
proféticamente hablando, nadie le entiende. O sea, Solamente el que la... no, tampoco. Ni siquiera el intérprete la entiende, porque es un intérprete, no un traductor. el espíritu lo Es el pone. Espíritu Santo el que va a poner el sentido de la articulación de la lengua en nosotros, en mí, Sí. y va a poner el sentido o el significado de lo que se habló en lengua, que es traducción, para que tú lo interpretes. O sea Ok. que cuando yo hablo en lengua, tú no entiendes tampoco. Wow. No es que yo diga, salamaca, plato, cuchara. Ah, digo plato, cuchara, lo entendí completico. No, eso es mentira. Si alguien me dice, yo entendí todo lo que la hermana Petra habló en lengua, usted, eso es mentira. Usted no entendió nada. Porque de la única forma que tú puedas entender una manifestación en lengua es que sea una lengua por señal, que hable una persona tu idioma que no lo sabe hablar. Un ruso está predicando y tiene un intérprete que está traduciendo e interpretando lo que el ruso está diciendo. Pero en el momento el ruso se ve en lengua, ni el que está interpretando lo entiende, porque es una lengua que el Espíritu Santo puso en el Sí. ruso. Ah, pero resulta que tenemos uno al frente que sí entiende perfectamente lo que está haciendo el ruso, porque es una lengua por señal. Ok. Esa es una lengua por señal. Wow. Mira, Wow. Está tremendo. ¿qué pasa? Que cuando yo digo que yo entiendo lo que él dijo en lengua, esa es la mentira más grande que una persona puede decir, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla el misterio. Entonces, la única forma que el pueblo o los que están presentes puedan entender el don de lengua, lo que se está hablando en lenguas, es que haya alguien que la traduzca y la Mm, interprete. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de poner el sentido de la lengua, de la articulación, lo que vas a decir. El Espíritu Santo se encarga de poner en el espíritu del intérprete lo que va a decir. Pero no es un jueguito que en el momento que este habló, ra, 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 así dice el Señor, racana, que estoy con ustedes, eso no es bíblico, eso no es escritural. Después que se habla en lengua, es que viene la viene la interpretación interpretación completa. completa. Ok. Ok. Lo otro, cada vez que tú hablas en lengua, eso es bíblico, nunca vas a hablar la misma lengua. Mm, wow. Porque la Biblia te habla de diversos géneros de lengua. El Espíritu Santo no necesita poner el sentido de la articulación en ti cada vez que vas a hablar el mismo sentido. Por ejemplo, Ok. yo conocí a un hermano, le reservo su nombre por ética, que el tiempo que estuve yo congregándome en la iglesia habló la misma lengua todo el tiempo. Ramba, 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 rinqui, 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 rucu, 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 ra, 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 ra. Ramba, 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 riki, 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 rucu, 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 barra, ra, 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 ra. Ramba, 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 riki, 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 rucu, 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 ra, ba, 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 ba. Eso es una lengua aprendida. Claro. Eso no es una lengua que viene por el Espíritu. Eso viene por la emoción. Eso es una lengua aprendida, punto. Sea que sea por emoción o no, pero es una lengua aprendida. Ah, Dios no está en el asunto. En el caso de nuestro hermano, que con el respeto lo digo, de Gigi Ávila, que fue un hombre muy usado por Dios, todo el mundo quería hablar la lengua que Gigi Ávila hablaba. exacto. Y Gigi Ávila no hablaba otro tipo de lengua, sino la misma. Ese, con el respeto que se merece, fue Sí. una lengua aprendida. Porque cada vez que el Espíritu Santo vaya a decir algo a través de ti, no va a usar la misma lengua a menos que la lengua sea humana, que sea humanamente hablando, y el Espíritu Santo necesita en varias congregaciones rusas hablar el ruso y tiene que usar el mismo lenguaje porque es ruso, todo. Ok. Pero cuando hablamos una lengua que es de oración o adoración, o una lengua para expresar, para que se dé una profecía, nunca el sentido de la articulación va a ser el mismo. Siempre la lengua es diferente porque son diversos géneros de En lengua. lengua. Eso es lo que dice el texto. Wow. Es interesante el poder identificar estos tres tipos de lengua, el poder aprender eso, porque
Así ya tú sabes lo que está sucediendo cuando alguien empieza a hablar en lengua y ahí sí tú sabes si esta persona está en el espíritu o no está en el espíritu. Y es muy importante porque hoy son muchas las personas que se levantan hablando las mismas lenguas o hablando la lengua al devocional, interrumpen el servicio, nadie lo manda a callar y sigue esa persona interrumpiendo la predicación porque nadie puede identificar que eso es una lengua devocional y que esa persona tiene que callarse para sí misma. En una ocasión estaba ministrando en una iglesia, ministrando la palabra, y hubo una hermana que se levantó, estaba sentada y se levantó hablando en lengua. Mm, Ella me interrumpe la exposición del texto sagrado. La revelación más segura que hay es esa. La palabra profética más segura que hay es esa, la que está en el texto sagrado. Y ella me interrumpe. Y yo le hago seña a un diácono anciano, no sé, era un líder que estaba allí. Le digo, hágame el favor. Y se me acercó, dígame, maestro, mándenme a callar a la hermana. mm, Le digo, perdón, que por favor me mande a callar a la hermana. Maestro, no le entiendo. Que me haga el favor y me mande a callar a la hermana. Maestro, usted va a blasfemar contra el espíritu, usted va a mandar a callar al espíritu. Yo, no, cállese usted la boca, que usted tampoco sabe lo que dice. Me bajé del púlpito, que hermana, hágame el favor, me hace silencio y siéntese. mm. Se cayó y se sentó. El pastor está presente, es un hombre sabio. Hoy es mi amigo, me sigue por las redes, un amigo excelente. Él no dice nada, él se queda callado. Terminé de ministrar, tampoco digo nada. No mostró molestia cuando tomó el micrófono para despedir. Todo fue normal, fue muy sabio. Nos tocaba ir a cenar y en la cena me preguntó, maestro, le quiero hacerle una pregunta. Por el nivel de conocimiento que usted tiene, por el respeto que siento por usted y por lo seguro que usted es para enseñar, porque usted es un hombre que no va a hacer algo que no esté seguro de lo que está haciendo. Explíqueme, ¿por qué usted mandó a callar al hermano? Sé que usted tiene una respuesta y por eso no me molesté. Y le expliqué todo lo que les he explicado a ustedes ahora. Que jamás el Espíritu Santo va a usar a una hermana hablando en lenguas para interrumpir una palabra profética que se está dando. Jamás lo va a hacer. Es un desorden en la congregación. Pablo dice, si alguien entra y los oyen a todos ustedes hablando en lengua, no diréis que estáis locos. Por eso, no es que no estoy de acuerdo por una obstinación, por una terquedad, porque yo me la creo, es que la Biblia lo dice. Cuando un pastor le dice a la congregación, a ver, hermano, todos hablando en lengua, adore en lengua, interceda en lengua. Eso no es bíblico, no es escritural. Porque si como pastor le voy a decir a la gente, hermanos, el que tenga el sentido del Espíritu para adorar y hablar y orar en lengua según el Espíritu Santo le dé, hágalo, pero en silencio. Porque igualito si entra un indocto, un incrédulo, no dirán que estáis locos. Ujú. La única forma que un incrédulo no critique lo que tú estás haciendo en lengua, lo que estás hablando en lengua, es cuando la lengua es por señal. Que él está viendo que una persona que no conoce el idioma castellano, que vulgarmente llamamos español, porque te dice, usted habla español, no, español hablan los españoles, yo hablo castellano, que no conoce el castellano, ya, y es ruso,
o cualquier nacionalidad, árabe de cualquier nacionalidad, y lo oyes hablando un castellano perfecto, tú puedes entender que es el Espíritu que está hablando y eso es una lengua que lo va a convencer a él de las señales de Dios por el Espíritu, porque es una lengua por señal. El mundo, aunque Jesús dijo, este mundo pide señales y señales le va a dar solamente a la de Jonás, pero el mundo pide señales. El mundo escéptico, incrédulo, cree, él va a creer cuando vea señales. Exacto, Pablo dijo, Jesús exacto. dijo, si ustedes no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Mm, Y le trajeron los enfermos y los sanaba todo. Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, sino les vine a ustedes con demostración y con el poder del Espíritu Santo. Porque lo que estoy predicando está siendo respaldado con el poder del Espíritu Santo. wow, wow. Entonces, por eso es que el maestro Briseño nunca habló en lengua predicando, porque yo no voy a interrumpir una palabra profética que estoy dando con una lengua que hable. El maestro Briseño sí habla en lengua, pero que no es algo propio mío, es algo que el Espíritu pone a sentir en mí. Yo me arrodillo, el Espíritu Santo pone a sentir en mí y hablo en lengua. Lo otro es que hay que tomar en cuenta es que un hermano me preguntó, maestro, ¿usted conoce los dones del Espíritu? Digo, sí, los que están en primera carta a Corintios, el capítulo 12 y también te habla en el 14 del amor de la lengua. Sí, yo conozco, son 9 los que están registrados. Dones espirituales, no dones ministeriales. Yo los conozco. Sí, sé de qué me estás hablando. Maestro, una pregunta. ¿Cuántos dones tiene usted? Tengo y no tengo, le dije. ¿Cómo que tengo y no tengo? No tengo porque no son míos y tengo porque el Espíritu Santo, que es el Señor de los dones, mora en mí. Entonces, si el Señor de los dones mora en mí están todos los dones. Porque el Espíritu Santo no entró en mí y dejó el don de lengua afuera. Exacto. Eso es de Él. Entonces, ¿en mí se pueden manifestar los 9 dones del Espíritu? Sí. O sea, los dones del Espíritu no es una, ¿cómo te digo yo? Como cuando tú, no es algo propio tuyo, Ujú. no es una especialidad tuya, donde el hermano Juan, la hermana Petra habla en lengua, rana, raca, tal, muca, nique, laca, raca, vaca, lac. Entonces dice, hermano, busquen al hermano Juan de los Palotes, que es el que tiene el don de interpretación. No, Sí, sí, sí. no. O sea, Juan de los Palotes es el que tiene el don de interpretación. Aquí más nadie puede interpretar falso, porque el don de interpretación es del Del Espíritu. espíritu y él se lo da a Y quien el quiera. Espíritu Santo va a poner el sentido de la traducción a quien va a interpretar. Claro. Punto. Entonces, no me puedo apropiar de ningún don porque todos están en mí y todos no son míos. Todos no son míos porque no soy dueño de ellos y todos están en mí porque en mí está el Señor de los dones, que es el Espíritu Santo. Sí, es como algo prestado. Pero se puede decir Como así algo porque somos prestado que, usados. ok, lo necesitas ahora, toma, úsalo. Quiero que lo uses para que hagas esto. Como cuando uno trabaja en una compañía y uno utiliza las herramientas de esa compañía. No, no, y otra Esta cosa, herramienta es la tuya, pero no te pertenece. no, y otra cosa que los dones se dan de acuerdo a la necesidad. Exacto, también. Porque si tenemos oído, tenemos un profeta en la congregación, nunca el Espíritu Santo va a utilizar Hablar en lengua de otra persona. a hablar en lengua de otra persona para que otro interprete para profetizar. Porque los dones espirituales trabajan como auxiliares. Ok. Y eso es algo bueno que te lo voy a enseñar. Wow. No tengo el profeta, levanto el que habla en lengua y levanto el intérprete para que dé la palabra profética, auxiliar. ¿Cómo opera el don de fe? La fe, tienes la fe como fruto y la fe como don. La fe como fruto es la naturaleza del Espíritu, es el carácter del Espíritu que está en ti. En ti hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No le pidas a Dios amor, Él está en ti. Tienes que estudiar y meterte en una cátedra de lo que es el amor, según lo que está escrito en el texto sagrado, para poder caminar en amor, porque ¿cómo puedes tú caminar en amor y manifestar el amor de Dios cuando tú no sabes qué Exacto. es el amor? Entonces, de la única forma que
pueda vivir una vida en fe en lo que está en el texto sagrado es que yo conozca el texto sagrado. Número uno, conozca el texto sagrado, que es el fundamento de la fe. Y número dos, tenga una cátedra y un conocimiento completo de lo que es la fe. Yo tengo un libro escrito acerca de lo que es la fe. O el que lo necesita solamente me, Lo escribe. me escribe o me llama a mi número y está disponible en PDF. Pero vamos rapidito a esto. Wow. Entonces, yo tengo una cátedra de fe. Yo estudié lo que es el don de fe. Entonces, como estudié lo que son los de fe y sé cómo opera la fe, yo no necesito que el Espíritu Santo me utilice con el don de fe, porque en mí está la fe como fruto, el cual la voy a desarrollar por el conocimiento de la palabra. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no necesito que él me utilice en el don de fe. Puede llegar el momento que aunque tenga toda la fe y todo el conocimiento, hay momentos donde me resbale el asunto, donde entro en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones y el Espíritu Santo impacta el don de fe. Digo que hubo una situación. Sí, claro. Entonces impacta, entonces el Espíritu Santo pone el sentir de la Sí. fe, el don en operación, como auxiliar, porque la fe que tenga como conocimiento en la palabra no es suficiente en el momento. Sí, sí. Por eso es que tú has visto cómo es que Dios utiliza a esa persona en fe si no conoce la Biblia y no conoce nada de lo que tenga que ver con fe, porque el Espíritu Santo impartió el don. Entonces, el don de fe operó como auxiliar. Pero si yo conozco todo lo que es fe y conozco dónde fundamentar la fe en lo que está escrito en el texto sagrado, de mi herencia, de mi legado, de mi bendición, de mi heredad, de quién soy, de qué tengo y de qué puedo en Cristo Jesús, yo no necesito que el Espíritu Santo me utilice en el don de fe, porque yo me muevo en esto. Él me enseñó la fe y me enseñó la palabra. Enseñó cómo caminar en fe. Operó como auxiliar cuando esto no funciona. Ujú. Discernimiento. La mejor forma de discernir es a través del texto sagrado. Cuando tú conoces la Biblia, tú puedes discernir entre el bien y el mal por el conocimiento que tienes de la palabra. Tremendo. Pero cuando no conoces el texto sagrado y no puedes discernir, hacer un análisis, percibir por el Espíritu el asunto Sí, hay un o desconocimiento. el área, un desconocimiento, entonces el Espíritu Santo imparte el don de discernimiento de espíritu para discernir a través del don, para auxiliarte, porque no puedes discernir porque no conoces el texto sagrado. Entonces los Ahí, dones siempre funcionan como auxiliares ahí la está la mayoría de las veces. importancia del por qué estudiar la palabra, el por qué tener la retentiva, Ujú. el por qué ir a profundizar en la palabra para poder estar listo a la hora de que tengamos que discernir, porque hay un conocimiento que es lo que va a permitir. A mí no me tiene nada, el Espíritu Santo no me tiene o no me debe utilizar para discernir según el conocimiento que tengo de la palabra. Él me va a utilizar en las áreas donde yo ignore. Claro. Porque alguien dijo que todos somos ignorantes en la vida. Hay algo en la vida que tú ignoras. Todos somos ignorantes. Y habrá algo en la vida, en el mundo espiritual, en el conocimiento de la palabra que yo ignore y no puedo discernir en ese momento. El Espíritu Santo me utiliza en el don Wow. para auxiliarme porque no tengo conocimiento del asunto. Wow. Eso Entonces, está tremendo, los dones hermano. trabajan como auxiliares en la mayoría de los casos.